A lo largo de los siglos y las culturas, los paisajes han cambiado. Digamos que han tenido un distinto espesor simbólico. Los volcanes que miró y fijó en su pintura el doctor Atl no son los mismos que otros miraron. Su Paricutín es muy distinto al que miraron los vulcanólogos de su tiempo o José Revueltas. Jan Hendricks ha visto paisajes y los ha fijado en su obra como nadie lo ha hecho. Si un árbol puede ser una metáfora del bosque, para él una hoja puede ser la síntesis de una selva y su destrucción. Sus altos contrastes entre luz y sombra nos hablan desde hace tiempo de las formas que el reino vegetal desarrolla con su fuerza hidráulica. Sus obras pueden parecer por momentos fragmentos de un mapa o secuencias como las de las cintas de Eisenstein, que expresan muchas cosas con lo que se ve, pero también muchas veces con lo que no se ve. A veces nos da la sensación de que en su mirada predomina sobre todo la cuestión botánica, en otras el ojo del antropólogo y también en otros momentos la mirada del arquitecto. Recientemente fue reconocido con la Medalla Bellas Artes, un artista hijo de la transcultura, pues nació en los Países Bajos y se asentó en México desde 1975. Me da mucho gusto, Jan Hendricks, que estés aquí. Gracias por invitarme. Pues ahora sí que cómo empezó toda la historia de tu forma de mirar el mundo y querer compartirlo desde tu perspectiva. Puede ser que me inicié por una casualidad, no sé, ni sé cuál casualidad, en el tema del paisaje. A lo mejor fue a lo mejor la que reforzó mucho mi pasión por cuestiones de naturaleza, de la naturaleza más bien, fue, entre tantas cosas, la llegada a México, porque México es un país de una vastedad, digo, cubre toda Europa. Yo llegando de un país el más pequeño, casi el más pequeño de Europa, para mí México representó un laboratorio de formas, de paisajes, de climas, de vegetaciones, de topografías tan distintos. Ya mencionaste los volcanes, que obviamente fue un tema que desde el principio me atrapó. Entonces yo creo que el hecho de venir a México fue ya como una especie de elección sin saber de que el tema mío para el resto de mi vida iba a ser el paisaje. Y la luz del altiplano, yo creo. Y la luz, que es muy diferente también. Y la luz y la representación de este mismo luz, como lo han hecho Velasco y Dr. Atl, y etcétera, etcétera. Pero ¿por qué me metí en este tema? A lo mejor porque tenía que empezar por alguna parte y me quedé con el tema porque me di cuenta de que era de una riqueza total para poder trabajar. Otro pintor, artista hubiera escogido el cuerpo humano, o las flores, o los pájaros, o no sé qué. En mi caso fue muy notorio. Y desarrollándolo durante los años, pues cada vez me di cuenta de más asuntos que tenía que ver con aquel paisaje de Velasco, por ejemplo, pero en una situación actual bastante desastroso, bastante desagradable y bastante dañado. Si yo tomaría, por ejemplo, un cuadro de Velasco que pintó a finales del siglo XIX y me voy al mismo lugar hoy en día, es muy posible que vea el mismo paisaje tapizado de
granjas de pollos o Sí. algo así. O sea, si yo voy comparando lo que es la representación del paisaje del siglo XVIII, XIX, incluso entrando a XX, y lo voy buscando el mismo lugar, me voy a encontrar con una situación completamente distinta y una visión y una imagen completamente diferente y un ecosistema completamente diferente y una ausencia de una serie de plantas completamente diferente, por lo cual cada vez me intriga más lo que está pasando con nuestro mundo y con aquella idea romántica del paisaje. Claro. En el siglo XIX el hombre todavía piensa que es dueño del territorio, que es como el dios en la tierra, que es dueño de todo esto. E incluso los grandes cuadros de los pintores alemanes como Caspar Friedrich lo demuestran con el hombre de espalda y enfrente de él la gran montaña y él como una especie de personaje que quiere expresar que es dueño. Y hoy en día, si llegamos a ser guardián, deberíamos estar contentos, ¿no? Es lo máximo que podemos lograr en este instante. Y la mirada ha cambiado también porque, tú lo dices muy bien, éramos los señores, como bíblicamente se dice, o se fijó El muchos hacendado. siglos del mundo, ¿no? Y Sí. teníamos que sojuzgar al mundo según nuestro criterio. Pero ahora la mirada de los artistas y de los jóvenes, muy jóvenes, Sí. cuando ven ese mundo sin árboles, talado, Sí. quemado, Sí. ya no lo vemos como sinónimo de progreso, Sí. sino lo contrario, Sí. como un riesgo en el que estamos Sí. comprometidos mucho. Sí. Entonces, exactamente. Entonces, cuando yo empiezo con el tema, no sé nada de esto. No tengo ni idea qué me va a pasar a futuro. En aquel año 73 o 72, cuando termine mi escuela en Holanda, estoy con una vaga idea de que debería trabajar en este tema, pero incluso lo hago por medio de lo hago por medio de tarjetas postales. Hay un inicio mío en el cual el paisaje está depositado no en un cuadro del siglo XVI, no en un Velasco, pero en una tarjeta postal, como una especie de paisaje democrático, Ah, ¿no? ok. La imagen que circula. Sí, la imagen que todo el mundo manda como una especie de comprobación que había estado en tal lugar, una especie de testigo testigo del viaje de uno que por correo se va y a los 3 meses cae en el buzón ¿no? del quien va a recibir la tarjeta. Entonces, ese fue el primer tema para mí. Entonces ahí entra la cuestión del paisaje de una manera muy extraña, pero entró y quedó como tema que cada vez se vuelve más rico, cada vez se vuelve más interesante, cada vez se vuelve más urgente, cada vez se vuelve más poético. Pero Cada vez. creo que siempre fue poético. Siempre intenté, pero espero que lo estoy logrando un poco mejor que antes. Espero que prospere un poco en lo que hago. Pues has cambiado muchos soportes, pero todos los soportes, sé que hiciste cine también, tuviste interés, ahora nos dice lo de las postales, la fotografía, Sí. pero todos los soportes tienen un pulso poético. Gracias. Si es así, me pongo contento porque siempre le he dicho, y lo digo, lo quiero enfatizar y lo digo otra vez, de que de todas nuestras disciplinas, de las artes, el que lo tiene más complicado para hacer bien su trabajo es el poeta. Yo creo que el gran poeta, el gran poema, es un logro extraordinario. Hay una imagen que leí, Esa economía de uso de palabras me parece fascinante. es concentrar la luz del sol Sí. en un rayo. Sí, Eso haces tú también, cuando Sí. nos muestras una hoja, sí, y esa hoja es reflejo de toda una destrucción. sí. Lo mencionaste al principio y es una historia real lo que voy a contar y lo voy a hacer lo más breve posible. Estando en un campamento de científicos al lado del río Lacantún,
con unos amigos que me invitaron ahí. Fui recogiendo material en la selva lacandona, una estación de científicos que se llamaba Shahul. No sé si todavía existe, parece que cambió un poco, pero no sé. Fui recogiendo elementos pequeños, entre ellos semillas, para ahí mismo registrarlos y luego regresarlas, pero tener el registro y llevarme el registro a la Ciudad de México. Yo soy como recolector, me llevo el material a mi taller, luego llega a mi estudio, puede ser que se quede años ahí y luego se utiliza de una manera o nunca se utiliza, pueden pasar, nunca sabes. Pero fui recogiendo material y entre ellos encontré esas hojas, cuando en la selva la hoja baja, cae, está atacado instantáneamente por millones de insectos, hormigas, porque el ecosistema está completo, está intacto. Y come la hoja de una velocidad tan rápido que la estructura queda intacta, ¿no? Entonces la recogida de hojas es como recoger la estructura de la hoja. Y ahí empecé a ver la estructura de una hoja que estaba no completamente consumida por los insectos. Y me senté con un botánico y también con un cartógrafo y empezamos a comparar la hoja con todas sus manchas intactas y no, con el mapa de la selva lacandona en su estado actual, comparándolo con el mapa de la selva lacandona hace 70 años. Wow. Y resulta que de la hoja carcomida se había desaparecido el 70%. De la zona de la selva lacandona atacada por todo tipo de situaciones que nosotros estamos creando, también se habría desaparecido el 70%. Por lo mismo, la hoja es un reflejo real del lugar. La hoja es chiquita, se vuelve el mapa de toda la selva lacandona. Entonces empecé a pensar, yo tengo que buscar los elementos más simples para contar una historia mucho mayor y mucho más grande. Interesante lo que dices. Al hablarnos de que nos quieres contar historias, tenemos que ir a un corte y regresamos contigo aquí. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma, son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Les recuerdo que estamos conversando con Jan Hendricks, un artista realmente excepcional por las cosas que nos ha hecho ver, pero ahora nos estaba comentando que él nos quiere contar historias y seguramente nos las está contando porque, desde mi perspectiva, Jan, tú apelas a
a la imagen, a las emociones a través de la imagen o de las figuras o de las texturas, pero también nos estás haciendo pensar cosas. ¿Quieres eso con tus historias? ¿Cómo? Nos haces pensar cosas. ¿Esas son las historias que nos quieres ayudar a construir o participar de ellas? A mí me gustaría que mi obra no fuera la pura forma, sino también transmite una sensación de una especie de narrativa interrumpida o narrativa no lineal, como una especie de cuento que está metido dentro de la obra. Pero no nos cuentas toda la historia. No, Nos yo pones creo como- que lo que yo hago es doy una serie de pautas y espero que el espectador lo completa. Es parte de una Si yo apuesta cuento poética. la historia finalmente. completa, entonces a lo mejor no es tan interesante. No, pero esa es la intención poética, ¿no? Provocar que el otro participe. Sí, provocar la imagen y por medio de la imagen provocar la sensación o la emoción. La obra tiene que aterrizar en el disco duro del espectador, ¿no? Si va bien, si entra y entró bien, se guarda de alguna manera y de repente en un momento menos esperado resurge, a lo mejor provocado por otra imagen de otro artista o otra sensación. Se conectan, sí. Se conecta. Como por ejemplo, estoy leyendo un libro de un detective japonés últimamente y la verdad me conectó totalmente a las películas blanco y negro incluso la época de oro mexicano, pero también a los películas blanco y negro de muy minimalistas de Bergman. Y me pasó, o sea, me gusta que una cosa no conectada con otra, me gusta que la obra provoca... Que tienda puentes con otras cosas. Sí, que conecta con otras cosas. Sí. Si tiende puentes, en este caso que tú estás hablando del blanco y negro, pues me hace preguntarte por qué ese uso solo del blanco y negro, por qué no acudir al color ahora que tenemos una cultura visual tan llena de colores. Se fue dando y es un hecho también, es una cosa real, como lo que estaba hablando de la hoja y la selva lacandona. Esto sucede sobre el Ecuador, en Kenia, donde un día me encuentro sentado bajo un árbol tomando una taza de té en compañía de Carlos Payán, por cierto. El director fundador de la jornada. Sí, gran amigo de mi mujer y su mujer. Y en un momento, a mediodía, cerca de mediodía, la luz era tan intensa de que hacía todo como, hacía ver el paisaje a contraluz casi, como en alto contraste. Blanco y negro, no y hay ver un matices. paisaje en alto contraste es ya ir en camino, caminándose a blanco y negro. Es una cosa extraña. Y cuando vi esto, la intensidad de la luz, a la vez el paisaje tan blanco y negro, me di cuenta de que yo no quería ya meterme más al color. Yo quería hacer una descripción mucho más escueta, o más desnuda del mismo paisaje. Matices. Sin matices. Sin matices. Y la otra cosa que también me sucedió ahí, el árbol donde estuvimos sentados era lo que se llama umbrella tree o árbol del paraguas, que es este árbol extendido en la sabana africana, que es un árbol que también es refugio para animales y para gente y para todo el mundo. Y me di cuenta que también tenía que cambiar la escala. Saliendo de la gráfica, uno empieza me puse a pensar diciendo, ¿por qué no pongo, en vez de imprimir en hojas chiquitas, por qué no pongo muchas hojas chiquitas, con lo cual puedo hacer un tabló mucho mayor y empiezo a imprimir sobre todas esas hojas un fragmento de toda esta imagen de un árbol gigantesco, en lo cual empiezo a entrar a cuestiones de escala en combinación con alto contraste.
y así se quedó. Eso fue como un pequeño curso de aprendizaje, cómo tratar el paisaje, que duró no más que 5 minutos y una taza de té. Muy productivo. Y cambió totalmente mi manera de trabajar. Ya, ahora sí que de ahí para adelante. Sí. Son Y en la muchos exposición años. que se montó en el MUAC, se mostró con mucha claridad esta parte que todavía había color Exacto. y esta parte que ya no estaba. También en esa exposición que fue estupenda, hay una cosa que me sorprendió. Yo no conocía el uso de esa otra plataforma o de ese otro soporte que son los tapices. Sí. ¿Sí te permitió ampliar tu propuesta? Sí, para mí fue igual que para ti fue una sorpresa. Digo, la sorpresa fue para todos y para mí también. O sea, empecé con una intuición, ya había estado haciendo pruebas de tejido, ya estuvimos con una productora en España y un taller, un telar en Bélgica, ya estuvimos haciendo pruebas, pero no me estaba imaginando el impacto de la escala, el impacto del tamaño de los tapices, el impacto de lo blanco y negro tan bien tejido, con algunos matices de grises, una cosa súper, como te digo, muy bien balanceada, que encima junto con el tema que era Yagul, cuadraba perfectamente bien. Lo que tengo que decir también de esta exposición nunca se hubiera hecho si Cuauhtémoc Medina no me hubiera empujado hacia el borde de la barranca, diciendo, pues aquí tienes que sacar toda tu obra desde antes, de hoy, tienes que poder confrontar la obra de hace 30 años con la nueva. Que se da un diálogo finalmente. Sí. Y se puede ver también el uso de soportes distintos. Sí. El uso, por ejemplo, de piezas como arquitectónicas o escultóricas, ¿no? Sí. Se desprenden de la pared y arman otros volúmenes. Sí, yo digo muchas veces que la obra que hago es obra que tiene más que ver con el espacio. No creo que sea escultura, no creo que sea escultura, sino más bien es una especie de pseudo-arquitectura. A lo mejor está más ligado a la arquitectura que a la escultura. Lo que sí también son una especie de dibujos manipuladas, dobladas, como si fueran tacos, como si fueran formas que son muy plegables, pero todos están basándose en dibujos totalmente planos, bidimensionales. Y además permiten otros juegos de luz, Sí. otras imágenes. Y otra lectura. Otras lecturas, sí. Y otra dimensión. Sí, yo vi, por ejemplo, algunos jóvenes, si yo veía un cilindro, pues si se querían sacar una selfie con el cilindro, pues yo decía, pues casi da igual, pero como que buscaban el ángulo que les gustaba porque algo les decía o les provocaba. Entonces me hizo pensar que en efecto las obras que son vistas por quien quiera, le dicen algo muy particular a cada persona. Se da un diálogo diferente. Tú, cuando montas una exposición, ¿te das alguna vuelta para ver la reacción de la gente? Sí, estoy cada vez usando más esta parte que antes no usaba, pero ahora sí voy. Tengo exposición ahorita en Fomento Cultural Banamex en el Palacio Iturbide y es un espacio muy particular porque no sé si ha sido últimamente la calle de Madero, Sí. pero el mar de gente únicamente existe en Tokio y en algunas calles de Pekín o Shanghai, pero es algo extraordinario. Es otro paisaje. Es otro paisaje. Entonces es el más urbano que puede haber. Y si dentro de la ciudad, del Palacio de Iturbide existe este espacio de palacio tan majestuoso y a la vez silenciosa, y hay buen clima, y la gente anda caminando lentamente y con voz baja, con calma, contrastando con este ruido impresionante y fuerte que sucede afuera. O sea, calor, temperatura, todo es diferente.
y adentro está el mundo vegetal, está viviendo, y afuera está el mundo de piedra y de cantera y de toldos de plástico y de etcétera, etcétera, zapaterías y relojerías y no sé qué más. Ese contraste es absolutamente tremendo. Entonces, he ido para verlo de afuera y verlo de adentro. Y la observación del público, particularmente en el Palacio de Iturbide, ha sido bien, sino, con tal de que me siento como fisgón de mi propio trabajo. No, es toda otra experiencia y muy interesante por el cambio, digamos, de paisaje y de climas, de temperaturas, de respuestas. Muchísimas gracias por haber compartido pues, esto que es parte de tu cocina literaria, te iba a decir, pero es artística, porque hablamos también de poesía. Y gracias a ustedes por habernos acompañado y yo los espero aquí la próxima semana.